clase de hoy vamos a hablar sobre género textual. Vamos a estudiar un poquito sobre fábulas. Entonces, para empezar, vamos a ver la definición de fábulas. La fábula, como todos ustedes ya saben, es una composición literaria narrativa breve. Generalmente está en prosa o en verso. Pero los personajes siempre, los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Aquí en la definición podemos separar dos características de la fábula. Una, que los personajes suelen ser animales o cosas inanimadas. Y la dos, que hablan y actúan como seres humanos. Pero no podemos olvidar que la fábula clásica reposa sobre una doble estructura. Desde el título mismo se encuentra una oposición entre dos personajes de posiciones subjetivas. Pero estos dos personajes se encuentran siempre en desigualdad social. Un personaje en posición alta y el otro en posición baja y desfavorable. Gracias a un evento narrativo imprevisto que tenemos en la fábula, el que estaba en posición alta se encuentra en posición inferior y viceversa. Entonces, vimos aquí dos características y ahora la estructura, una doble estructura que podemos identificar de manera general en el género textual fábula. Ya decimos un poquito atrás qué género de las fábulas son, que están siempre escritos en verso o en prosa. ¿Sí? Esto es sencillo. La brevedad, que suelen ser historias breves, cortas. ¿Cuáles son la presencia de los elementos esenciales? ¿Cuáles son? Si nosotros tuviéramos que separar los elementos que normalmente encontramos en una fábula, ¿cuáles serían? ¿Qué ustedes creen? Acostumbra a haber un narrador que cuenta lo que le sucede, o sea, la acción, a unos personajes en un lugar y en un tiempo indeterminado. Las fábulas, como los cuentos populares, no se sitúan en una época concreta, son intemporales. A nivel de estructura, podemos decir que las fábulas tienen una estructura sencilla, muy sencilla. El esquema de muchas fábulas empieza con la presentación de una situación inicial, tras la cual se plantea un problema que unas veces tiene solución y otras no. La historia finaliza con una moraleja. Aquí podemos separar toda la estructura, una estructura muy sencilla, ¿sí? Vimos que en el título ya son presentados los dos personajes principales, visando siempre aquella posición de desigualdad social. Después, vemos que es presentado para nosotros una situación. Necesitamos saber de qué se trata, de qué vamos a hablar. Después, luego enseguida, ya podemos ver todo el problema que se plantea dentro del contexto inicial. Y a veces tiene solución y otras veces no tiene solución. ¿Sí? No es una regla tener solución. No es como un cuento de niños donde todo se termina perfectamente y felices por siempre. No.
Aquí la historia se finaliza con una moraleja, algo que uno puede traer para su vida, algo que uno puede utilizar para pensar, para crecer como persona, hasta analizar su postura, su presentación delante de la sociedad. ¿Sí? Sobre los personajes, ya vimos, los personajes son en su mayoría animales o objetos humanizados. Ya vimos esto varias veces porque es muy importante. Yo creo que una de las cosas más importantes, ¿sí? Y los temas. ¿Qué encontramos en los temas de las fábulas? Normalmente los temas son tratados con envidia, avaricia, arrogancia, mentira, una persona soberba, una persona que quiere siempre ser mejor que los demás. ¿Y cuál es la intención por detrás de los temas? Detrás de cada fábula hay una crítica hacia ciertos comportamientos y actitudes que se disimulan con el uso de personajes humanizados. Entonces, cuando yo tengo que interpretar una pregunta, un texto que sea sobre fábulas, sobre una moraleja de forma específica, es muy importante que yo sepa, antes de más nada, que hay una crítica y que esta crítica muchas de las veces está relacionada a los comportamientos y también a actitudes de las personas. La moraleja, una de las cosas más importantes, porque de nada sirve uno entender una fábula, comprender una fábula, si después uno no lo trae para su vida. Entonces, la moraleja es una enseñanza moral, enseña uno a ser mejor, dar un consejo, una pauta de conducta. La moraleja puede ser una frase o una estrofa. La más corriente es el pareado, una estrofa de 2 versos que riman entre sí. Entonces, aquí terminamos esta parte de todas las características que nosotros podemos encontrar. Todos estos aspectos relacionados a la estructura del texto es muy importante, todos son muy importantes, porque para uno escribir una fábula tiene que saber qué significa, cómo se utiliza cada uno de estos puntos que acabamos de ver. Sobre las propriedades, esencialmente, la fábula ofrece un contenido moralizante o didáctico. Siempre contiene una moraleja. En las más antiguas se encuentra escrita al final del texto, pero hoy día ya podemos sacar la moraleja de un contexto general. Ni siempre encontramos la escrita de la moraleja al final del texto, ¿sí? Generalmente es una pieza muy breve con pocos personajes, en la mayoría de las veces 2 o 3. Posee una gran inventiva, riqueza imaginativa y de colorido. Mira, una cosa importante de las fábulas es que siempre nos llama mucho la atención. Y siempre que vemos un animal como un personaje humanizado, siempre es impresionante como uno empieza a ponerse en el lugar del personaje, empieza a sentirse parte del contexto. ¿Por qué? Porque al final nos identificamos un poquito con todo lo que está siendo presentado para nosotros, porque está hablando de un tema de la moral, de la ética, de las características personales del ser humano, ¿sí? Es inverosímil. Es importante tener esto siempre presente en la hora de analizar una fábula. Su exposición de vicios y virtudes es maliciosa, irónica. Todas las veces que ustedes
puderem analisar, compreender, interpretar una fábula, tengo la certeza que ustedes van a ver evidentemente esta ironía, esta maliciosa interpretación que el autor sabe que quiere transmitir, ¿sí? Entonces, aquí vimos aspectos muy importantes de los géneros textuales. Ahora, en la secuencia de la clase, ustedes van a ver un video. Este video va a hablar sobre fábula, va a ejemplificar y va también contextualizar todo esto que vimos a través de una animación, de un dibujo animado, ¿sí? Espero que ustedes tengan comprendido más que saber definición, características, estructura y todo lo que vimos. Es importante también conocer algunas fábulas en español. Muchas de ellas tienen traducción para el portugués, muchas. Pero para esto necesitamos conocer muchas, cuanto más mejor, de fábulas. Títulos de fábulas, moralejas, infinitas moralejas. Y tengo la certeza que cuanto más uno lee fábula, uno aprende con la moraleja y crece como persona, ¿sí? Entonces, aquí terminamos esta parte de la fábula y después seguimos con el video para que ustedes puedan aprovechar la clase de hoy. Fábula. ¡Una fábula! ¿Te lo puedes creer? ¡Una fábula! ¿Qué quieres decir con una fábula? Eso mismo. La profesora de literatura nos pidió que escribiésemos una fábula. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo vas a hacer eso? No sé. Nunca escribí una fábula. Pero voy a dejarlo para mañana. Hoy estoy exhausta. Creo que me voy a dormir. Está bien. Buenas noches. Vete a dormir y tal vez sueñes con una solución. Soñar con una solución sería realmente fantástico. Ni al menos sé que es una fábula. Una fábula es una historia fantástica, en la que los personajes principales son animales que hablan como personas y representan características humanas. No son necesariamente animales. Yo escribí varias fábulas con seres humanos, hasta con dioses. Pero tiene que haber siempre una moraleja al final. Ah, sí, es la principal característica de la fábula. ¿Y cuál fue la moraleja que esta niña aprendió hoy? Ah, esa es fácil. La moraleja fue... ¡Qué cosa más loca! ¡Qué sueño extraño! Animales que hablan como las personas. Pero es eso, una historia corta como una crónica, pero fantástica. Y al final tiene que tener una moraleja. ¿Y conseguiste tranquilizarte y dormir o te la pasaste pensando en la tal fábula? Dormí muy bien, mejor que otros días. ¿No ibas a pensar en eso de la fábula hoy? ¿Qué pasó? Tuve una pequeña ayuda y aprendí una lección. Siempre hay que hablar con las amigas cuando tenemos un problema.